respiratorias, algunas más comunes que otras, pero es importante también considerar. Primero vamos a hablar de la aspergilosis. La aspergilosis es una enfermedad infecciosa que tiene diferentes patrones clínicos. Algunos generan cuadros alérgicos, otros generan lesiones en partes del pulmón afectado por una enfermedad previa, ¿no? Alguna tuberculosis, alguna neumonía, generan bronquiectasis, y a veces los aspergilos crecen en este medio propicio y generan lesiones capitales, ¿no? Aspergilomas, micetomas. Ya. Entonces, la aspergilosis es una enfermedad infecciosa que tiene diferentes subtipos, una familia bastante grande, pero las más comunes son la fumigatus, la flavus y la tifus. La fumigatus es de lejos la más común en la parte respiratoria, la aspergilosis invasiva y bueno, la enfermedad crónica es la más frecuente. La flavus también es frecuente, pero algunos ámbitos específicamente hospitalarios que se predisponen a su crecimiento. Y la níquel es un poco menos común, pero también puede generar infección respiratoria y también mótrica. Entonces, estos tripicos es humo hialino, tabicado, ramificado, que produce gran cantidad de conias o esporas. Sobre tallos, bueno, que genera estamos recibiendo también en miselios. Se encuentra en el aire, en superficie y muchas veces en reservorios con depósitos de agua. Y la afectación fuera vertical es de lo más común también que se presenta en esos casos. Y es la más común del aspergilo, en este caso fumigato, que fue el que hemos visto al inicio, es el más común que presenta en clínicas respiratorias. La patogenia que va a generar en las personas va a depender del estado inmunológico de las personas. Como muchas enfermedades va a depender del estado basal del paciente. El paciente tiene un estado basal disminuido, tiene uso de corticoides, uso prolongado, tiene tratamiento inmunosupresor, la enfermedad puede tener mayor repercusión clínica en estos pacientes. O tiene neutropenia, tiene una enfermedad neurológica crónica, también puede tener mayor predisposición. Los pacientes que tienen leucemias, cuando hay neutropenias severas, la inclusión por hipertensión es bastante común, es por eso que antes de iniciar la quimioterapia es un screening, un descarte para detectar esta enfermedad, el screening serológico y también con cultivos o broncoskopías o examen de esputo también. En las unidades de cuidados intensivos, en la paciente que tiene tratamiento inmunosupresor con antibióticos o corticoides, también se puede asociar a este tipo de enfermedades. Hay básicamente dos tipos de presentaciones clínicas, la pulmonar invasiva, la aguda, y la pulmonar crónica de evolución más larga. La invasiva entonces se va a asociar a clínica mucho más aguda, mucho más marcada en pacientes que tienen una inmunosupresión ya en teoría conocida, como pacientes, como repito, que tienen cáncer y que reciben un tratamiento para eso. Genera un cuadro muchas veces con mucha sintomatología como fiebre, tos, baja de peso, malestar, a veces hemoptisis también. Y bueno, en las pacientes con leucemias, bueno, también es mucho más marcado. Pero lo que hagan la hematología se van a dar cuenta que este tipo de infección oportunista es muy fastidioso, tiene incluso que se plantean trasplantes. Cuando hay un paciente que se va a preparar un trasplante de médula ósea y tiene infección por el aspergilo, a veces se difiere, se prolonga, se posterga este tipo de procedimientos. Entonces tenemos para el diagnóstico varios tipos de clasificación. Hay un diagnóstico posible, probable y probable. El diagnóstico posible es el paciente que tiene condiciones previas, lo que estamos hablando, una condición hematológica previa, uso de corticoides previos o a un estado inmunológico disminuido y que tienen alguna imagen radiológica compatible, nódulos, masas ciliares. Entonces, clínica más imagen radiológica te da el diagnóstico posible. El diagnóstico probable es lo mismo, tiene un criterio clínico de antecedente previo paciente, tiene ese criterio imagenológico, pero también tiene un criterio micológico. En este caso tenemos que tener cultivos positivos para perfil por diferentes tipos de muestras, por la bronquial o por esputo, y o galactomanano positivo. Entonces tienes un criterio de un cultivo positivo o un galactomanano positivo, o es un paciente con un diagnóstico probable. Y un paciente probado, ¿cuándo sería en todo caso? Independientemente de estos factores, que tenga un diagnóstico histopatológico que te evalúe y que te diagnostique in situ ya la lesión por aspergilo. Entonces, una biopsia, una pieza operatoria o histopatológica ya te diagnostica de manera probada la enfermedad. Entonces, al final el criterio histopatológico es el que manda y que te da el diagnóstico
Entonces, en la aspergilosis crónica es una enfermedad mucho más larvada que puede tardar de meses a años en presentar síntomas y queda como deterioro crónico, pérdida de peso, malestar, fatiga con el tiempo. Y algunos pacientes pueden tener lesiones cerebropulmonares también. Las cavidades con nivel hidroaéreo pueden ser comunes también en ese tipo de pacientes. Y algunos presentan precipitinas o anticuerpos IgG para el virus, que es un control serológico en ese tipo de lesiones. Entonces, en la enfermedad crónica a veces tenemos una lesión única, ese es el aspergiloma o lo que se conoce como micetoma o como comúnmente, que es en un paciente normalmente que tiene una lesión crónica previa, o tuberculosis o por alguna neumonía necrotizante, una neumonía que dejó una cavidad, el aspergiloma va y para y crece. Y el principal síntoma de un aspergiloma es el hemoptisis. Y el principal riesgo de vida del paciente igual sigue siendo la hemoptisis. El paciente se ve si sangra mucho o no, que nos indica la probabilidad de riesgo que pueda tener, porque muchos pacientes con aspergiloma, con micetoma, pueden morir por hemoptisis. Y ahí el manejo claramente es quirúrgico. Una lesión única localizada es manejo quirúrgico. Acá tenemos una tomografía con una lesión cavitada, pero acá tenemos una lesión que no es única, ¿ven? Una lesión acá, otra más basal, otra contralateral, no es una lesión única. Al ser una lesión única, el tratamiento varía. Doctor, en este caso el tratamiento médico sería corticosteroides. No. Estamos hablando de especuladores. Casi entonces, el aspergiloma, que es lo que estamos hablando, es una lesión única localizada, normalmente en la parte superior de los lóbulos superiores, normalmente mayor de 2-3 centímetros. Tienen alrededor, lo circunda el parénquima pulmonar sano, y la lesión tiene a veces un borde hidroaéreo superior, un borde aéreo superior. Y la principal sintomatología que presenta el aspergiloma o micetoma, que es lo mismo, es la hemoptisis. Esto sí es claro. El principal síntoma del aspergiloma o micetoma, que es lo mismo, es la hemoptisis. La principal complicación de muerte que presenta es la hemoptisis. Y el principal tratamiento de estos pacientes es la cirugía. ¿Ya? Esas tres cositas claras, evitar sorpresas. ¿Ya? Hemoptisis y cirugía del manejo. Si alguien te quiere dar un manejo médico para un micetoma, no está bien, tiene que operarse. Si no se opera, el paciente se puede morir en cualquier momento. Con una hemoptisis masiva, el paciente se muere. El espacio muerto pulmonar, 150 o 200 hemos visto varias veces. Con 150 cc, 200 cc se ahoga. No es mucha sangre, pero el paciente muere ahogado. Y si a esa sangre se coagula, el paciente hace una telangiectasia masiva y muere el paciente con poco volumen de sangrado. Acá tenemos. Tenemos acá una lesión única localizada en el subdural superior. Acá no hay una lesión, acá tampoco. Acá tenemos una radiografía, una lesión única localizada, a veces con un borde aéreo, no hidroaéreo, un borde aéreo, una especie de ronda superior, para que igual la lesión y cuando la penetración es una teoría patológica, ¿no? Y entonces, el punto anterior del aspergiloma o micetoma es claro, el manejo y el principal síntoma asociado. La otra presentación que se presenta en pacientes de manera crónica es la aspergilosis broncoculmonar alérgica, que se da en muchos pacientes que tienen cuadros alérgicos ya conocidos como el asma. Mucha gente en este tipo de enfermedades se relaciona con pacientes asmáticos. Es decir, gente que hace broncoespasmo. Hace broncoespasmo, tiene obstrucción bronquial crónica, presenta eosinofilia marcada, y en este tipo de lesiones, en la aspergilosis broncoculmonar alérgica, ¿cómo se llama? A veces la administración de corticoides sí mejora la eosinofilia. No maneja el cuadro general, pero sí disminuye la eosinofilia. En general, cuando uno tiene eosinofilia, sea por la enfermedad que sea, cuando tú das corticoides baja tu marcador de eosinófilos. Es por eso que cuando uno quiere hacer un control de alergia, tienes que pararse un tiempo entre tu examen de sangre y el uso de corticoides. Por ejemplo, si tú te vas con crisis asmática hoy, le das corticoides, lógicamente, no le vas a hacer examen de eosinófilos, no tendría motivo. Se haría 2 o 3 semanas después de completar el tratamiento de corticoides, porque te puede salir un falso negativo. Sin corticoide hay que ver su estado alérgico basal. Y acá es algo parecido. Con corticoides pueden bajar los eosinófilos y se enmascaran en el proceso. Hay aumentos de inmunoglobulina E sérica bastante elevado y hay reacción positiva a aspergilofumigatos
o IgE específico para tuberculosis. Entonces la clínica va a depender si es aguda, a veces va a dar síntomas de hemorragias, sangrados vasculares. Cuando es crónica, lesión cavitada, necrotizante y la alérgica, dan una clínica típica de asma. Un paciente asmático con reacción alérgica bastante marcada, a veces hay que solicitar pues, marcadores para la tuberculosis. Si te salen marcadores específicos para la tuberculosis, ya tienes un cuadro específico pulmonar. El tratamiento, el diagnóstico también va a depender lógicamente de la presentación. Cuando es alérgica, el diagnóstico es más por PCR y por la reacción alérgica de antígenos, con anticuerpos específicos. Cuando es la crónica es más por PCR y la invasora también por PCR por antígenos. El tratamiento, la invasora voriconazol, la profilaxis también son voriconazol. Esos profilaxis se dan en pacientes, por ejemplo, que van a ser tributarios de algún tipo de cirugía o inmunosupresión. En la aspergilosis único, micetoma, volvemos a decir lo mismo, el tratamiento es quirúrgico. ¿Ve? Ahí está. Siempre El cuando tratamiento sea quirúrgico va a ser quirúrgico. Si no es quirúrgico, se complica la situación. Lesión única localizada, tratamiento quirúrgico. De la pulmonar crónica, itraconazol, y de la tuberculosis bronquiopulmonar itraconazol también, este tratamiento es único. El pronóstico va a depender del patrón que se presenta, pero de la presencia invasiva de los cuadros agudos no tratadas fallecen muchas de las personas, se complican bastante. Tratadas viven la mitad, no tratadas pueden fallecer la mayoría de esos pacientes. De la lesión cavitada va a depender del cuadro inicial y de la hemoptisis, pero muchos pacientes fallecen también cuando tienen una tuberculosis cavitada que no se trata quirúrgicamente. Entonces la tuberculosis es una enfermedad relativamente frecuente. La bronquiopulmonar alérgica, acá en la realidad nuestra no es tan común. El aspergiloma, el micetoma, que lo mismo sí es común acá y es de bastante atención en los hospitales, en los centros de salud, en pacientes que tienen secuela post-tuberculosis o post-neumonía. Acá típicamente post-tuberculosis. Alguien que tuvo tuberculosis, que generó una lesión localizada apical y en esa lesión se metió el aspergiloma y generó el micetoma. El tratamiento es quirúrgico. ¿Ya? Entonces, doctor, tendríamos que Ahora, hacer, digamos, como medida de pacientes que tienen síndrome cavitario, tratar de cómo podríamos prevenir que ellos desarrollen. ahí es complicado. Ahí lo que pasa es que dejas una cavidad, no debería quedarse una cavidad de vacío. Cuando los pacientes no se tratan adecuadamente en tuberculosis, la cicatrización es mala y deja una lesión cavitaria. Una lesión cavitaria es un medio cultivo para la persona. ¿Se puede operar? Sí, se puede operar. Antes de pertenecer a aspergilosis se podría operar, pero muchas veces no lo hacen porque ya los síntomas algunos ya pasaron. Y en el devenir de la enfermedad, sin manejo óptimo, se contamina. Ahora, las enfermedades que vamos a hablar ahorita son un poquito más raras, incluso que lo anterior, la osteoporosis, la paroxisclerosis, son enfermedades más relacionadas al trópico y un poquito más raras, que también se asocian a pacientes con inmunodepresión o con una condición previa. Entonces, la histoplasmosis se tiene la histoplasma capsulata, es un hongo dimórfico, está presente hay muchas variedades, pero principalmente está distribuida en América del Centro y Sudamérica. ¿A qué se asocian? A personas que se predisponen a exposición a cuevas, limpieza de animales, excavaciones de perforaciones, la remodelación de edificios antiguos, la poda de árboles. Bueno, en la patología que hay una infección porque los pacientes huelen los microconidios, que son estructuras bastante pequeñas, de 2 a 4 micras. Estos ingresan a la vía, a los alveolos, son fagocitados por los macrófagos, y estos generan después una proliferación de estos, genera la levadura de estos microconidios, esta levadura después se prolifera al interior del macrófago y después se liberan. ¿Cómo se llama? Fuera de estos macrófagos y pueden dispersarse a nivel sistémico en sangre a muchas partes del cuerpo. El pulmón es uno de estos lugares afectados, más en lesiones en personas que tienen daño estructural previo. Por ejemplo, una enfisema. El enfisema es una persona con un daño estructural previo, normalmente por uso de cigarros, a veces por otro tipo de sustancias, pero normalmente por uso de cigarros. Entonces, un paciente con un daño estructural previo, este proceso puede inocularse en el pulmón y generar daño en esta orden y una neumonía, ¿no?
genera incluso inflamación, hay ciclosis con el tiempo, que hace sospechar también el diagnóstico diferencial con tuberculosis general de manera bastante clara. La clínica va a depender, un paciente con una buena inmunidad a veces hace muy poca clínica. Un paciente con una inmunidad deprimida sí puede hacer clínicas con, ¿cómo se llama?, sudoración, fiebre, malestar y por eso baja de peso. Por eso que cuando a veces nosotros no sé, vamos a lugares, a cuevas, a ver ¿cómo se llama?, a veces en la selva, hay lugares donde se visitan lugares con bastante humedad. Si uno tiene una inmunidad más o menos buena, podría salir sin molestias de ese tipo de excursiones. O si uno usa un estado basal que no es bueno, las predisposiciones de este tipo de cosas son bastante frecuentes y debería evitarse. Por lo menos tener una protección para evitar. Bueno, hay también otros factores como pacientes con VIH, extremos de la vida, que también se asocian lógicamente a que se predisponen a que estas personas se infecten y tengan mayor clínica. También hay lesiones cavitadas, o daños de estructura previos, que esto generan doble, el efecto de lo que estamos conversando. El diagnóstico va a ser con diferentes métodos. El cultivo es de lo más fidedigno, pero lo malo que demora bastante. No es un medio de cultivo de diagnóstico precoz. En general, ¿no? Hay gérmenes, hay bacterias que crecen rápidamente. Este sistema es un crecimiento lento, como la tuberculosis, que es el crecimiento lento. Cuando es el crecimiento lento, a veces el seguimiento de estos pacientes es complicado. A veces uno espera tenerlo hospitalizado o hacer un estudio de días. En ese caso, su estudio puede durar meses por lo que estamos conversando. Algunos pueden tener cultivos positivos, en muchos de los casos, pero la demora es uno de los factores importantes. El cultivo lavador que es útil en muchos de los pacientes, casi la mitad de los pacientes, pero el diagnóstico de las biopsias también son bastante diferentes. Eso puede ser un poquito más rápido, es decir, 1 o 2 semanas. El antígeno para histoplasma también es bastante útil. El tratamiento va a depender probablemente con aflotiricina y traconazol. Aflotiricina en neumonía aguda y la crónica y traconazol. Pues son tratamientos también bastante largos, no son tratamientos cortos. Pueden ser de 4 meses, 6 meses a veces. Y la evolución va a depender de la clínica inicial, ¿no? Si es una clínica aguda, tórpida, a veces la evolución no va muy bien. Y con un estado basal previo al paciente malo, no va muy bien a veces. La coccidiomicosis es otro tipo de enfermedad, también afortunadamente poco común acá, más común en la zona de selva o cercana trópico. Está obtenido por coccidioides, un homomórfico que vive en la tierra, hay diferentes tipos, la iminitis es más común y la posadasis. Está cerca del Ecuador, 40 grados de latitud norte, 40 grados de latitud sur, cerca del Ecuador, acá, ¿no? Entre Madre de Dios y Bogotá, por ahí. Es un contacto directo con el coccidioides. En algunos lugares en Estados Unidos, por ejemplo, se ha visto en excavaciones arqueológicas. Volvemos a lo mismo. Cuando uno excava restos arqueológicos, cuando uno va a cuevas, tiene que tener una protección previa. Si hacen algún tipo de actividad arqueológica, una mercadería, tengan un buen cuidado de lavado de manos para que no lleven cosas. Entonces, eso puede dar cierta profundidad de la superficie. Hay un ciclo de la coccidioides. Entonces, es un hongo filamentoso que tiene una estructura de micelio en forma de hifas. Esto después se genera estructuras de barrigas o traconidios que son bastante pequeños, de 2 a 5 metros, que pueden estar suspendidas y por estar suspendidas pueden llegar a la vía aérea. Una vez llegada a la vía aérea, estos traconidios alteran su estructura, forman una estructura más grande, una forma de férula, que puede llegar a tener un diámetro de 200 micras y ya hace que esta estructura típica de las coccidioides. La clínica va a depender también, como decimos, bastante de la inmunidad del paciente. Pacientes con una inmunidad adecuada van a tener poca clínica. Pacientes con una inmunidad deteriorada van a tener fiebre de dolor, a veces incluso hasta derrame pleural o dolor tipo pleurítico. Y bueno, aparte de las lesiones pulmonares, algunos también tienen lesiones cutáneas, como el eritema tóxico o máculas. Y algunos también generan daños articulares, artritis, artralgias. Y bueno, la eosinofilia también es algo típico de este tipo de infecciones, ¿no? Las infecciones micóticas normalmente se asocian a eosinofilia. Entonces, cuando nosotros hagamos un control en un paciente con una sintomatología pulmonar diversa y tengamos eosinófilos elevados, sin uso de corticoides, porque puede estar bajo, volvemos a decir, sin usar corticoides. Si
sin uso corticoide, hacemos un control de eosinofilia, está elevado, ya te oriente ese tipo de patrones. Pero vuelvo, sí es importante, chicos, también puedo hacer pregunta de evaluación, sin uso corticoide. Hacer un examen de eosinófilos o di que es parecido, con corticoides te da puede dar un falso negativo y te enmascara el proceso. Bueno, el derrame puede ser la lesión del mismo lado, a veces el derrame pleural es a veces a predominio mononuclear, es decir, depositario, y los cultivos a veces no salen positivos. A veces se resuelve mucho caso cuando tiene una inmunidad buena, y algunos generan así nódulos seculares, Entonces, algunos que tienen la presentación más crónica generan fiebre, tos y con el tiempo, cuando hay una refusión, cicatrices pulmonares. Y la diseminación fuera de la cavidad torácica es aproximadamente un poco más rara, ¿no? Menos de 1%. El diagnóstico es por la eosinofilia, que estamos conversando ya, las lesiones pulmonares y diagnósticos serológicos, que hay diferentes tipos de precipitina, filación de complemento, inmunoinfusión o inmunoanálisis. Es decir, tenemos eosinofilia, una patología previa, hacemos tu descarte, tu marcador de serológico. Y si se puede cultivar, se puede, aunque sabemos que los cultivos de embolias se puede cultivar en la sana. O hacemos biopsia, los tejidos están accesibles a tomar muestras, ¿no? El tratamiento es un antimicótico de larga data, normalmente es un año, a veces hasta más tiempo de acuerdo a la evolución del paciente, pero el tratamiento es con antimicótico. Entonces, el mayor grupo de pacientes es asintomático, y los que tienen neumonía focal, a veces también el tratamiento es con cetirizina o con otro tipo de antimicótico de larga duración. Vamos a hablar de la parafusiomicosis o la blastomicosis sudamericana, que también es una lesión asociada a los trópicos, con las zonas de Stellon, tiene el nombre de Brasil porque está asociado más a este tipo de ambientes, está más en zonas húmedas de Centroamérica y América del Centro, asociadas a agricultores de café. Más frecuente en varones, porque los varones son los que más trabajan en la agricultura, no es 70 o 14 a 1 hombres o mujeres, es mucho más frecuente en varón porque se asocia justamente a ese tipo de cultivos, ¿no? Y bueno, se genera combinación de estos aerosoles con estas condites. Acá están zonas más afectadas, Brasil, zona de Argentina, Perú, Colombia y Ecuador. Muchos pacientes generan inmunización, pero hacen la clínica muchos años después de acuerdo a su inmunidad previa. Una inmunidad pobre que en algún momento de su vida puede ser que esta enfermedad se exprese. Y la presentación clínica es básicamente de dos tipos, la aguda y la crónica. La aguda se presenta normalmente en gente más joven, de menores de 30 años, una diseminación bastante extensa, con afectación de ganglio linfático, hígado, vaso, incluso hasta médula ósea. Y la crónica ya da a veces porque se genera mucho tiempo después de la infección inicial y que esta puede generar a veces lesiones en pulmones o enfisemas agudas. En las lesiones pulmonares muchas veces afectan más a lóbulos inferiores con ese tipo de lesiones hipofilóticas o las convencionales. Y las lesiones mucocutáneas generan, a veces nos pueden diferenciar con otro tipo de enfermedades mucocutáneas o leishmaniosis, ¿no? Lesiones ulcerosas en nariz o boca. Entonces tenemos en la lesión mucocutánea diferentes tipos de patrones. Las lesiones mucocutáneas en nariz, en boca, lesiones a veces ulceradas, necrotizantes. Otros tipos que afectan a ganglios, básicamente, que dan grupos ganglionales extensos, como escrófulas, ¿no? Como las lesiones antiguas que se veían de tuberculosis, o viscerales que tienen gran daño estructural en el órgano cránico, hígado, vaso, otros ganglios abdominales, pero bien cambiados. El diagnóstico emocional es por cultivo, normalmente, o por AP, y el cultivo de estos, con este tipo de figura de timón de barco, que es bastante típico de este tipo de procesos. El tratamiento es igual con tratamiento anticótico, normalmente itraconazol y amoxicilina también por largo data, normalmente son 6 a 12 meses de servicios a un año. Hay tratamiento alternativo, pero el principal tratamiento es con itraconazol. Hoy día estamos acabando, esperando chicos, ¿cómo se llama? Por eso me gustaría avanzar quizás, el examen va a venir hasta este tema. Ya la fecha igual van a tratar con delegada, pero el examen viene hasta este tema. El grupo del siguiente examen empieza con asma, EPOC y bronquiectasis. Esa es donde me toca a mí. Yo me gustaría, ahora que tenemos un poco de tiempo, hacer un tema que quizás empezaban a tocar, pero ahora que tengo un poco de tiempo sí lo voy a hacer. Voy a hablar un poco de geometría, que nos va a englobar un poco
diagnóstico inicial de asma y EPOC, más o menos nos va a ayudar a diferenciar. ¿Ya? Nos tomaremos un ratito y hacemos esta actividad, que no va a venir en el examen de ahora, que sería para la siguiente evaluación, ¿ya? Para la siguiente fecha. ¿Ya nos alguna consulta así? Vamos a hablar de la espirometría. Al inicio hablamos un poco de algunos exámenes de imágenes, pero en parte de función pulmonar, este probablemente es el examen más común y de mayor uso en neumología, que es una prueba de función pulmonar. Hay varios tipos de prueba de función pulmonar. Este es el más común, la espirometría. Hay la sismografía que vimos en la primera parte, que es en una cabina cerrada, que te mide volumen residual. Hay que caminar, que te hace caminar durante un tiempo y se ve si hay estatura o no. Pero la prueba, ¿cómo se llama? La prueba básica para medir función pulmonar es esta, que mide diferentes parámetros. La espirometría entonces es un equipo que te mide, como su propio nombre indica, la expiración que uno hace. En la espirometría uno toma el aire profundamente, hace tu capacidad pulmonar total y hace la expiración forzada en el tiempo que se te indica. Se mide por este equipo, acá se colocan los parámetros del paciente, le da peso, talla, sexo, se coloca, hay una turbina acá y se coloca la boquilla de uso descartable en el paciente y todo un reporte. Las indicaciones, hay muchas indicaciones. ¿En qué se hace una espirometría? En evaluaciones ocupacionales, en pacientes con sospecha de asma, en pacientes con sospecha de EPOC, para diagnóstico, en pacientes con fibrosis pulmonar, para estadiaje de proceso. En general te miden cómo va la indemnidad funcional del pulmón y te indica grado de indemnidad, si el paciente tiene una adecuada función pulmonar o tiene disminución de esta y en qué magnitud. Te sirve en muchos casos para diagnóstico y en otros te sirve como seguimiento. Tú haces una evaluación ahora y a los meses o años haces otro seguimiento y ves si su función pulmonar mejoró o deterioró. ¿En quiénes puede empeorar? En la gente que posiblemente tuvo una neumonía importante, una infección severa, puede empeorar. ¿Y quiénes podría mejorar? También mejora. Hay gente que sale de un proceso o que hace una rehabilitación respiratoria adecuada. Hay gente que se hace un condicionamiento físico óptimo, la función pulmonar puede mejorar. Como en general, así como si tú te entrenas por más tiempo y de mejor manera, igual la función pulmonar se puede mejorar con la actividad física óptima. Y es lo que hacía la gente cuando salía del COVID. Cuando salía del COVID tenía un daño pulmonar importante. La gente hacía rehabilitación y con la rehabilitación pulmonar podía hacer esa actividad lo más normal posible. Los que no hacían rehabilitación física generaban una limitación a su vida. Hacían menos cosas que las podían hacer antes y a veces en el trabajo tenían dificultades para volver a reincorporarse normalmente. Entonces, cualquier síntoma respiratorio se pasa una espirometría, medición de la enfermedad basal también, o en el cribado de gente que fuma, que tiene síntomas respiratorios, en enfermedades ocupacionales, en pacientes que se van a operar también. Por ejemplo, si tú vas a operar a un paciente de un cáncer pulmonar y vas a sacar un lóbulo pulmonar, te sabes que te va a tolerar la cirugía. ¿Y cómo lo sabes? Con una espirometría. La espirometría indica si el paciente tolera o no sacar un pedazo de pulmón. No hay otra manera de evaluarse. Clínicamente es la mejor manera. Hay parámetros que nos indican que el paciente se puede sacar un poquito de pulmón, un lóbulo, un segmento o incluso todo un pulmón. Gravedad de la enfermedad también, para ver la evolución de esta. Hay muchos medicamentos en neumología que evalúan tratamiento para asma, tratamiento para EPOC, tratamiento para fibrosis pulmonar, que se evalúa la evolución de la enfermedad con espirometría. Tú haces una espirometría inicial, te das un medicamento de espirometría basal y ves qué tanto cambio habido entre un examen y otro, qué tanto deterioro hubo o no. El examen físico también. En monitorización también, lo que vemos en actividades terapéuticas indicadas, en enfermedades crónicas, en enfermedades de rehabilitación, pre y por rehabilitación también se puede hacer espirometría. En salud también, lógicamente. Ahora lo hace bastante gente, por ejemplo, cuando va a trabajar en minas, ¿no? Si ustedes tienen familia que trabajan en minas, o conocidos que trabajan en minas, se le hace una evaluación acá y se ve si su pulmón es adecuada para su trabajo en minas. Ahí hay una dificultad que yo también tengo cuando evalúo a los pacientes, porque nosotros hacemos la evaluación respiratoria acá, en Lima, ¿no? Si el paciente va a trabajar a 3.000, 4.000 metros, no se sabe cuál es la realidad allá.
debería hacerse la función pulmonar en el lugar donde él va a trabajar y así medir la realidad en su lugar de trabajo, que no es lo mismo generar cualquier examen respiratorio a nivel del mar o en altura, y los gases arteriales son los mismos, varían los parámetros. Las contraindicaciones es pacientes con infarto previo, hipertensión no controlada, lesiones torácicas, enfermedades infecciosas, tienen hemodinámica, neumotor, etc. Los reactivos hay gente que se no entiende, sordos, por ejemplo, no se puede hacer una espirometría, gente que no coordina, gente postrada, gente que no obedece órdenes, no se puede hacer una espirometría. Para que se haga una espirometría, el paciente tiene que obedecer órdenes, tú le das una indicación y tiene que hacer cuando uno le indica. El paciente no coordina contigo las respuestas o las órdenes, no se puede hacer. Para mí lo más, de la mayor complicación que hacer la prueba es la gente que es sorda. No escucha la indicación cuando uno le da. Y ahí es complicado. Estos son los parámetros que tengo que tener: el sexo, edad, talla, peso, IMC. Y bueno, esas son las pruebas que se generan con la prueba. Las complicaciones, todo, espasmos. Este es el gráfico de volúmenes y capacidades que hemos visto, ¿no? El volumen corriente, el volumen entidad, volumen respiratorio, por capacidad vital, que es todo el aire que uno exhala después de unidades profundas, y de ahí volumen entidad, y acá tenemos volumen residual. Entonces, ¿qué se hace en una espirometría? En una espirometría, tú estás respirando normalmente y le pides al paciente que tome aire. Tomas aire y llegas a tu capacidad pulmonar total, ¿no? Y en este punto le pides que sople lo más rápido que pueda. Y sopla y llegas a tu volumen residual. Entonces, en la espirometría se mide tu capacidad vital, que involucra volumen respiratorio, volumen corriente y volumen respiratorio. Entonces, tenemos toda esa línea que sacar. Ahora, la capacidad vital, hay dos maneras de medir. Hay una capacidad vital lenta y una capacidad vital forzada. Y cada uno se define por su nombre, porque la capacidad vital lenta es que se hace la prueba lentamente. Y la capacidad forzada se hace la prueba de la manera más rápida y más violenta posible. Para pruebas de función pulmonar es más útil la capacidad vital forzada. Se le pide al paciente que sople lo más rápido que pueda, violentamente. Y lo ideal es que la mayor cantidad de aire se elimine en el primer segundo. Entonces, volvemos a decir, la capacidad vital en espirometría tenemos la lenta y la forzada, la más usada es la forzada. ¿Cuáles son las principales enfermedades que se diagnostican con la espirometría? Asma y EPOC. Y hay una diferencia clara entre asma y EPOC por espirometría. ¿Qué mide otros exámenes? Bueno, picoflujo, oximetría, son otros exámenes que se pueden hacer también para evaluar la respiratoria. Acá tenemos dos pacientes diferentes. Tenemos, por ejemplo, un varón de 25 años de edad, alérgico, que presenta dificultad respiratoria esporádica, de esfuerzo y sobre todo por las noches. Y no para de toser. Este es un típico paciente. Acá hay otro tipo de paciente mayor, 56 años, fumador desde hace muchos años y de hace unos meses de manera continua presenta líneas de esfuerzo. Es otro tipo de paciente. ¿Cómo diagnosticas esta parte de la clínica? Con espirometría. En resumen, ¿qué te mide la espirometría? Te mide dos grandes cosas: volumen y velocidad. El volumen de aire que uno bota y la velocidad que uno bota. Por eso la prueba tiene que ser forzada, tiene que ser rápida, porque la velocidad es importante en el examen. Y tiene que durar por lo menos 6 segundos. Entonces, ¿qué te mide? Volumen y velocidad. Y por lo menos tiene que durar 6 segundos. Acá tenemos la capacidad vital forzada, que es la que hemos comentado que es la más usada en neumología. Porque acá tenemos que medir la velocidad que el paciente elimine el aire de manera violenta. Esa es la capacidad vital forzada. El volumen respiratorio forzado en el primer segundo. La cantidad de aire que uno bota en el primer segundo es muy importante. Entonces tenemos la capacidad forzada, que es todo el aire que uno bota, y el verso uno que es el volumen que uno bota en el primer segundo. Y tenemos la relación entre esta. La relación entre el volumen y respiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada, que tiene que tener un valor ya establecido. Diafrenado. ¿Digo? No digo, sí. Sí, comenten, no hay problema. Anda el índice de diafrenado, disculpe. El índice de diafrenado que muestra. Sí, ese es algo que no me crean a la relación. Sí, pero es la relación entre B1 y capacidad vital forzada. Por ejemplo, acá tenemos, cuando tengamos una espirometría, vamos a tener este tipo de informe.
vamos a tener la capacidad de vida forzada, observar en el paciente y la referencia. Cada uno de nosotros tenemos un valor de referencia que se llama predicho, de acuerdo a lo mismo, nuestra edad, sexo, peso y tal. No es lo mismo alguien que pesa, no sé, 50 kilos y mide unos 50, alguien que pesa 80 kilos y mide unos 80. Varía grandemente, varía en torno y mujer también. A cada una de estas personas tiene que hacer un predicho específico y varía también por la edad. La misma persona a los 20 años no va a tener la misma función a los 60 años. La misma persona va a variar en el tiempo también su función pulmonar. Y en un determinado momento se le saca la función de acuerdo a cada paciente. Por eso que este valor de referencia va a ser siempre cambiante de acuerdo a las condiciones de cada paciente. En la máquina se ingresan estos valores y la máquina te bota el predicho. Y sobre ese predicho el paciente hace un valor. Y sobre ese predicho se saca porcentaje. Por ejemplo acá, el valor de referencia, el predicho de la capacidad forzada fue 3.09 litros. El paciente hizo 2.93. ¿Cuánto hizo? 95%. Ya. En medicina en general, los valores no es que uno llega al 100% y solamente el 100% es lo normal, hay un margen de normalidad. Y normalmente es entre 70 y 80 y 120%. Normalmente los valores entre 80 y 120% se consideran normales. Acá estamos un valor de 95%, está bien. Acá tenemos el verso 1, 87%, está bien. Entonces, el primer paso hay que ver si la espirometría está bien hecha. Para eso hay que ver que la máquina esté calibrada. La máquina se calibra para ver que mida lo que tengan que medir. Se usan con jeringas y se de una determinada cantidad de litros y se ve que la cantidad de litros que uno ingresa, mida la máquina. Se tiene que estimular al paciente. Al paciente cuando hace una espirometría literalmente se le grita, se le levanta la voz y se le pide que sople lo más fuerte que pueda. Se insiste que es una prueba de fuerza, ese paciente se va a cansar. Es necesariamente el paciente se va a... Si el paciente sale una espirometría sin cansarse, es que no lo ha hecho bien, porque tiene que hacer un esfuerzo importante. Más de 8 intentos no se pueden hacer porque la gente se va a cansar lógicamente. Y una vez que están hechas las pruebas, se seleccionan las 3 mejores y dejas las 2 que están más homogéneas y se selecciona la sumatoria de los dobles que es más mayor. Entonces, ¿qué se define? Mides dos cosas básicamente. Si el paciente tiene un cuadro de obstrucción o si tiene un cuadro de restricción. La obstrucción, ¿por qué se evalúa? Por la velocidad del aire. A ver, por ejemplo, si tú tienes un tubo grueso y soplas, vas a soplar rápido. Si tienes un tubo delgado y soplas, el aire va a salir más lento. Ahí te mide el grado de obstrucción. Porque el grado de obstrucción te mide en la velocidad en la que va a salir una cantidad de aire. En un tubo grueso, tú vas a poder eliminar el aire rápidamente. En un tubo delgado va a ser mucho más lento y ahí va a disminuir la velocidad. La restricción te va a medir al contrario, se va a medir por volúmenes. Los volúmenes pulmonares en el proceso restrictivo van a ser pequeños. La velocidad no necesariamente, pero la cantidad de aire va a ser pequeña. Si el paciente tiene que hacer por ejemplo 3 litros, no hará 3, hará 1, hará 2, pero hace mucho menos de lo que debería hacer. Y sale de rango de normalidad que estamos hablando de los 80 y 120%. ¿no? Acá tenemos lo mismo, los observados en el paciente, los valores predichos y la relación de los valores predichos observados en porcentaje. Este último es el porcentaje. Tenemos la relación de BEPS1 capacidad forzada. La relación tiene que ser por lo menos 70% para arriba para considerar normal. Es decir, si es 70% para abajo, se considera que es un cuadro obstructivo, que el paciente está soplando de manera lenta, que la velocidad esté disminuida. Es decir, que en el primer segundo se tiene que botar por lo menos el 70% del aire. Si el paciente no se botara 10 litros, en el primer segundo bota 7. Si botara 5 litros, en el primer segundo tiene que botar 3.5 para arriba para que se considere no obstructivo, se considere por lo menos en ese parámetro normal. Si bota menos 70% en el primer segundo, ya se considera obstrucción. Es ahí que la indicación de que la prueba se haga con el esfuerzo necesario. En el primer segundo tiene que eliminarse mínimamente 70%. Si no, es porque está mala la prueba o porque el paciente simplemente tiene una enfermedad que estamos queriendo evaluar, ¿no? Y la restricción a veces se mide por los volúmenes totales. La capacidad forzada tiene que estar arriba de 80, igual que es uno, arriba de 80% que estamos mencionando. El rango mínimo de normalidad en estos parámetros es 80%. Si es menor al 80%, ya se considera que es un problema restrictivo. Y en un problema restrictivo normalmente la relación está normal, porque son volúmenes pequeños, pero no está obstruido. La velocidad es buena, pero la cantidad de aire que uno bota sí está disminuida. Ahora hay mixturas también entre los dos. También hay patrones que tienen de ambos, ¿no? Y cuando tienen ambos, todo está disminuido. Los volúmenes y las velocidades.
bueno, acá para que lo revisen simplemente lo mismo que estamos mencionando, los obstructivos que está la relación disminuida, los restrictivos que está el volumen disminuido que está la relación normal y lo mismo que está todo disminuido. Por ejemplo, acá tenemos, también hay que se mide gravedad de los procesos, hay diferentes grados de procesos. Hay procesos como obstrucción leve, moderada y severa, igual restricción leve, moderada y severa. Estos son los parámetros a grosso modo, ¿no? Un paciente leve, cuando tiene una obstrucción, los volúmenes de arriba de 80%. Moderada entre 50 y 80, severa entre 50 y 30, y muy severa menor de 30. Más o menos te mide, cuando tú colocas un diagnóstico de pirometría, paciente con obstrucción moderada, paciente con obstrucción severa, y al final te sirve para evaluar en el tiempo de manera resumida, ¿no? Sí. Estos son los gráficos que te gustan. Por ejemplo, estos puntitos que están acá es el valor al que debería llegar el paciente. El paciente debería hacer una subida rápida y hacer una disminución gradual en pico. Acá, por ejemplo, tenemos una subida rápida de la prueba y estos puntos no llegan a los puntos de referencia, ¿ven? Y la prueba demora a veces un poco más del tiempo. Esto es un patrón de obstrucción. El paciente bota lentamente el aire. Y la restricción, más bien, el paciente está muy distante del volumen esperado. Son volúmenes que se parecen a normal, pero pequeños. Y mixto. ¿Qué es la prueba bronquilatadora? Ya está. La prueba bronquilatadora es muy importante, porque una vez que tú tienes un paciente con una obstrucción, te indica si el paciente responde o no al bronquilatador. Y es ahí el diagnóstico diferencial entre asma y EPOC. Un paciente que tiene EPOC tiene un cuadro de obstrucción fija, o sea, obstrucción que no mejora con el indicador. Un cuadro de asma bien es al contrario. Un paciente con asma, cuando está sintomáticamente, o sea, clínicamente normal, su prueba de pirometría va a salir normal, como si no tuviera nada. Cuando está con síntomas, la prueba de pirometría va a salir con obstrucción, pero que mejora con un bronquilatador. Es decir, en un paciente asmático hay esa variabilidad en los síntomas, pero también variabilidad en la prueba. Entonces, vuelvo a decir, un paciente asmático, cuando está estable, la prueba de función pulmonar puede salir normal, todo normal. Y cuando estamos en una clínica de cuadro agudo, normalmente hacen un patrón obstructivo, pero que mejora con el bronquilatador. En el EPOC es diferente. En el EPOC tiene siempre un patrón obstructivo que no mejora con un bronquilatador. Un paciente obstructivo fijo que no mejora con el bronquilatador. Ahora hay parámetros para indicar cuánto es mejoría significativa y no. ¿Qué se usa para la mejoría? Para la prueba, normalmente se usa beta-2-amonito o anticolinérgicos. Entre los dos inhaladores se da. O tiene que ser una relación corta. O beta-2 anticolinérgicos. No le van a dar un corticoide inhalado. ¿Y qué se hace? Se hace la relación. Ves uno pre-bronquilatación, ves uno pro-bronquilatación entre la diferencia de los dos. Pero la máquina te lo bota automáticamente. Acá se resume. ¿Cuándo se dice que la prueba tiene una reversibilidad positiva? Cuando la mejoría es 12% y 200 ml. Esto ha ido variando un poquito ahora. Ahora ya no ha sido tan acuciosos en ese porcentaje y algunos han puesto el valor de 10% todavía aceptable. O sea, de 10% para arriba, según alguna literatura, ya se considera como reversibilidad positiva. Pero entre 10 y 20% para arriba se considera. O sea, si tiene menos de 10 es reversibilidad negativa. Ya se considera como un diagnóstico de EPOC. Porque la espirometría con obstrucción fija que no mejora con el bronquidilatador sí es diagnóstico definitivo de EPOC. ¿Ya? Más de 10 entonces. Sí, más de 10 ya se considera como una reversibilidad positiva que te alejaría el diagnóstico de EPOC. Ahora también hay en EPOC patrones de mosaico, pero ya es otro tipo de interpretación. Pero el diagnóstico de EPOC es una prueba con obstrucción fija que no mejora con el bronquidilatador. ¿Y cuándo se dice que no mejora? Cuando no cumple estos parámetros. O 12% o 200 ml, o en todo caso con la literatura actual 10% y 200 ml. Pero a ese parámetro mínimo debe llegar, ¿ya? Para que sea positivo. ¿Y en quiénes sí mejora? En asma. Ahora, ¿por qué dice acá una prueba negativa no excluye asma? ¿Por qué? Quizás el paciente no cumplió bien, o No se está tomó en mal, crisis, o no está bien tomado. Porque la anamnesis, pues. Porque estaba sin molestias. Exacto. Claro, si estaba sin molestias, vuelvo a decir, el paciente asmático, su clínica y sus pruebas van a salir normales. Exactamente. Por eso, una espirometría negativa o normal no incluye asma, pero una espirometría
normal sí te descarte poco. En el EPOC sí se descarta con una espirometría normal, porque en el EPOC vuelvo a decir una instrucción fija, porque la definición de la enfermedad es así. Cuando hablemos caso de EPOC vamos a volver a hablar de esto, pero el diagnóstico del EPOC indica que es una instrucción fija que no mejora con bronquiolitis. Acá tenemos por ejemplo la Inverse 1.6, pre, post bronquiolitador 2.16. La diferencia entre pre y post, acá hay más de 500 ml, ¿sí o no? Y el porcentaje 28%, entonces no era prueba positiva, ¿no? Sí. No. Acá tenemos un paciente con una obstrucción del 63% de su fluido, porque el porcentaje inicial fue 55%, el incremento fue 20%. No sabemos valor absoluto, pero se podría considerar también como positivo, no puede ser valor alto, a no tener el otro valor. Acá tenemos otra prueba diferente. Tiene una relación baja, 60% es obstrucción. El porcentaje inicial es 60%, pero el incremento post-bronquiolización fue 1%. Entonces es una paciente con una obstrucción fija que no mejora como bronquidilatador. Esto diagnóstico. Si a esto le añades pues, la clínica, los síntomas, el contacto con tabaco, que en toda la historia que ya conocemos, acá tenemos una relación con una obstrucción menos de 70, un porcentaje de gusto bajo, pero un incremento importante, más de 12% a 10%. Se puede considerar como una prueba positiva, una prueba de bronquiolitis positiva. Cuando se interpreta las espirometrías es así, es una espirometría con un patrón obstructivo restrictivo con una prueba bronquiolitadora positiva o negativa. Y es por esto lo que estamos mencionando. Bueno. Acá, por ejemplo, ¿qué me comentan? A ver, piensen. Primero se ve la relación. ¿La relación está arriba o abajo? Está arriba, está arriba. Entonces no es obstrucción. Los valores de volúmenes están arriba del 80% o abajo. Arriba. Entonces tampoco es Normal. Acá, la relación primero. Positivo. Entonces obstrucción. Acá tenemos una partida forzada normal, 2.1 bajo. Pero fue una estado disminuido. Segunda posición. Moderada televisión. Sí, moderada. Con el pelo. Acá que tenemos una relación Sí. arriba de 70 o abajo. Mira, es el pelo. Está arriba. Arriba de 70, entonces no es obstrucción. Tenemos un Restrictivo. patrón. Restrictivo. Acá tenemos una relación normal y Restrictivo. Ya está, chicos. Ahí está. Doctor, disculpe, entonces una vez encuentro el tema restrictivo, voy con sismografía después. Sí. Claro, porque no ve su capacidad residual. Sí. La sismografía. Like right now, but like we can't. No, we can't. We should stay here because like take this. Rafa.